estaba de viaje. Lo único que pude hacer es poner un mensaje en el aula virtual, sí, en el aula virtual. Espero que no se hayan alguno ofendido porque no pude avisar. Eh, Les comento sobre la clase de hoy, antes de empezar. Hay una parte de fuentes conmutadas que es control de fuente conmutada, que justamente es lo que terminamos la última clase. Eh, Debido a que ustedes, ese tema es un control aplicado, algo que ustedes lo estarían viendo en control un poquito más adelante, entonces yo tengo que posponer esos ejercicios que están en el barrado Batista con aplicaciones de MATLAB para el control de fuente conmutada para más adelante. Entonces la idea que yo tengo es dar hoy inversores. Cuando termine inversores, que sería después de la clase que viene, yo generalmente inversores me lleva 2 clases, ahí daría la parte que estaría faltando de control aplicado en fuentes conmutadas con las técnicas de control y con varios ejercicios, porque esos ejercicios no los pude tomar en el examen porque presupongo que ustedes el tema de control aplicado todavía no lo tienen muy fuerte, digamos. Así que estoy esperando que vean un poquito más de clases de control. En general, la idea, eh, el caso ideal, digamos, es que ustedes control lo tendrían que haber tenido un año antes, digamos, pero no se da en nuestra facultad. Estamos teniendo control 1, control básico, en este año, que es el último. Entonces, no se puede dar temas de control aplicado, lo mismo me está pasando con aplicada 3, con RF. Hay temas de control aplicado para PLL, por ejemplo, y tuve que pasarlo para mucho más adelante a PLL, cuando en general lo daban un poquito antes, digamos, lo daban en el primer cuatrimestre, pero ahora lo estoy dando en el segundo, después del segundo. Así que, por esa razón, los temas relacionados con el control en sí los tengo que dar un poquito más adelante. Eso es lo que quería comentarles, por eso van a ver un poquito cruzada la clase de fuentes conmutadas, lo que es ejercicios de aplicación. Así que, y lo vamos a dar después que terminemos inversores. También inversores tiene una técnica de control, pero la técnica de control de inversores es aplicado mucho, tiene que ver con la carga, con el tipo de carga que usemos. Por ejemplo, el inversor se utiliza para motores y, bueno, el tipo de control no es como una fuente de tensión constante ni nada de esas cosas, porque hay otros parámetros que controlar cuando uno hace un sistema de control. Cuando terminemos de ver inversores, ese tema yo lo voy a comentar y les voy a dar ejemplos de cómo estaría relacionado, porque nuestra materia es electrónica de potencia y vamos más hacia los circuitos de potencia, pero no nos podemos desligar con la parte de control, porque la parte de control influye sobre la administración de energía en los transistores de potencia, al final de cuentas. Si yo, por ejemplo, me ha tocado ejemplos de querer ganar 3 o 4 milisegundos en tiempo de respuesta en un controlador, y eso que implica sobre la energía que disipa los transistores de potencia puede llegar a ser un 30% más de energía, simplemente por querer ganar algunas décimas de milisegundos. Entonces, eso es lo que tenemos que visualizar y tener en cuenta en los casos de hasta dónde nosotros podemos ganar tiempos de respuesta, porque si ustedes lo ven con las técnicas de control, en la materia de control, lo van a ver, y sí, el control tiene que ser lo más rápido posible, tiene que tener una respuesta con un zeta y un coeficiente de amortiguamiento, tales, pero nunca se analiza desde el punto de vista que ganar velocidad de respuesta, cómo afecta eso a la administración de la energía. Muchos controladores que se eligen en la industria tienen en cuenta también este tipo de cosas, digamos, es decir, hacer sistemas de control
rápidos, pero que eso no implique una administración de energía en los transistores que sea, digamos, que implique que los transistores tengan un tamaño, digamos, desproporcionado. Así que bueno, ese tema lo voy a comentar cuando veamos un par de ejercicios de control aplicado a fuentes conmutadas y eso lo podemos elevar hacia otros convertidores también. Bueno, voy a empezar entonces a grabar la clase. Vamos a ver dónde está para grabar. Recording in progress. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de electrónica de potencia. Lo que vamos a ver hoy es comenzar con inversores, la primera parte de inversores, y vamos a decir que un inversor es un convertidor que del lado de la fuente, de este lado, tenemos una corriente continua y del lado de la carga tenemos una tensión del formato alterno. Entonces, los inversores lo vamos a clasificar de la misma manera que hicimos clasificación con fuentes conmutadas en dos tipos de convertidores. El primero de todos sería un convertidor de fuente de corriente y el segundo un convertidor de fuente de tensión. Lo que vamos a hacer principal análisis es hacia los convertidores de fuente de tensión y después vamos a ver un par de ejemplos de fuente de corriente, pero casi todo el análisis que vamos a hacer en este tema está relacionado con los convertidores de fuente de tensión. Dentro de los convertidores de fuente de voltaje tenemos aplicaciones monofásicas, trifásicas y también podríamos decir polifásicas, es decir, otro tipo de fases, pero viendo esta podemos llevarla a otra cantidad de fases que algunos tipos de cargas requieren. Algunos tipos de, por ejemplo, cargas como motores, algunos motores requieren más que 3 fases, otras fases dependiendo del tipo de tecnología que el motor sea. Pero vamos a ver como temas generales estos dos casos que serían los fuentes de alimentación de alterna, monofásicos y trifásicos. Entonces, los inversores, dentro de los monofásicos y trifásicos, también se subclasifican dependiendo de la forma de la modulación que se aplica a los transistores de potencia. El hardware requerido para los inversores, vamos a ver después que vamos a ver muy poco hardware. El hardware es básicamente una tipo fuente de alimentación del tipo puente completo para los monofásicos y puente completo para los trifásicos y alguna otra tecnología para los casos de inversores de varios niveles. Dentro de los convertidores o inversores monofásicos vamos a tener una subclasificación, pero esta va a depender de cómo module los transistores de potencia. Es decir, modulación de onda cuadrada o semicuadrada, modulación por un método que se llama control de amplitud y de armónicos o también de decalado. Esta segunda parte se llama también de semicuadrado, a diferencia de la primera que es completamente cuadrada. Y luego tenemos inversores de múltiples pulsos en un solo ciclo, que se llaman PWM, o modulación del ancho de los pulsos de esos múltiples pulsos. Pueden ser múltiples pulsos simétricos o múltiples pulsos con una metodología de modulación. Esa metodología de modulación se llama PWM, S de senoidal, y MS o otra técnica sería de senoidal modificado o alguna otra técnica relacionada con esa metodología. Estas técnicas se utilizaron muchísimo y se siguen utilizando en la actualidad
y son las más importantes que se están utilizando, la vamos a ver, digamos, en clase. Aparte de hacer modulaciones de múltiples pulsos, ¿qué quiere decir modulación de múltiples pulsos? Yo tengo una señal de este tipo. Este sería un inversor de un solo pulso por ciclo. Este sería el tiempo y acá tendría el voltaje o la corriente. Ahí tendría un inversor de un solo pulso por ciclo. Si yo quiero hacer un inversor de múltiples pulsos por ciclo, entonces tendría que utilizar múltiples pulsos, por ejemplo 3, por cada ciclo. Y ahí tendría un inversor de múltiples pulsos simétricos. Y después tengo otras técnicas de modulación para generar otras formas, y esas son las que subclasifican a los inversores. Luego los inversores trifásicos tenemos modulaciones siempre relacionadas con un solo pulso por ciclo, que es 180 o 120 grados, y después vuelve a aparecer los múltiples pulsos que se llaman también SPWM o modulación por trenes de pulso con modulación senoidal, y la PHY-PWM, que es una modulación particular, que es hacer una modulación con una señal de referencia, en lugar de ser senoidal, es una señal senoidal con un contenido armónico. Ese contenido armónico resulta ser que muy particular y muy, digamos, interesante para utilizarlos porque puede mejorar la potencia del contenido del primer armónico del inversor. Es decir, un inversor ideal es un inversor senoidal. Yo acá estoy mostrando inversores de pulsos cuadrados. Entonces, pero el inversor ideal es aquel que fuera senoidal puro. Esto no va a ser posible en la mayoría de las aplicaciones nuestras. Siempre los pulsos que vamos a aplicar van a ser cuadrados del formato que están acá arriba, y la parte senoidal la vamos a dejar para la forma de la corriente, que se va a parecer más a senoidal cuando la carga tenga más contenido, digamos, inductivo, tenga más componente inductivo, más se va a parecer la forma de la señal a una senoidal. En ese caso, entonces, nosotros tendríamos distintos tipos de inversores, pero el inversor que vamos a utilizar en la práctica va a ser inversor de fuente de tensión con señales del tipo cuadradas o semicuadradas. Antes de hablar sobre las técnicas de modulación, vamos a hablar sobre cómo se califica estos inversores. Bueno, como el inversor pasa a ser una señal del tipo cuadrada o semicuadrada, va a tener un contenido armónico en donde vamos a poner frecuencia de este lado y amplitud de este lado. El armónico 1, el armónico 2, el armónico 3, etc. Es decir, un contenido armónico que va a tener por el hecho de no ser tan senoidal, digamos. Bien. Entonces, la clasificación de esa calidad que tienen los inversores va a estar relacionada justamente con eso. Y vamos a definir factor armónico de la enésima componente a aquel armónico que estemos analizando, el armónico sub n, comparado con el primer armónico que también le podríamos llamar como fundamental. Si ustedes analizan una señal cuadrada cualquiera, van a ver que su señal cuadrada tiene un espectro de armónicos, y ese espectro armónico, el n igual a 1, sería el primer armónico, y nosotros el primer armónico también lo vamos a confundir con fundamental. Y cuando n es igual a 0, sería la componente continua, y así sucesivamente. Vamos a tener armónicos pares y armónicos impares, y ese tema lo vamos a ir analizando exhaustivamente. Luego, como análisis sobre el componente armónico o el contenido de armónicos de esa señal de salida, vamos a definir de la misma manera que definimos en rectificación de potencia, distorsión armónica total, o THD.
la distorsión armónica total, si ustedes se acuerdan de qué se trataba, era una señal tiene un espectro de armónicos en su frecuencia. ¿Y qué sobre qué? Bueno, es toda esta sumatoria del espectro de armónicos dividido a la primera. Obviamente, como yo tengo que analizar qué sumo, bueno, para sumar armónicos, como los armónicos pueden estar, no necesariamente entre sí están en fase, pueden tener distintas fases. Acá yo lo estoy haciendo en un sistema de 2 ejes, pero si yo lo pongo en 3 ejes, puedo ver que esos armónicos pueden estar rotados entre sí porque puede haber una relación de fase. Y bueno, yo tengo que alinearlo respecto a qué. Bueno, respecto al primer armónico. Entonces, el primer armónico considero que ese armónico tiene respecto de los demás una referencia, entonces el armónico 1, el 3, el 5, si fueran solo impares, bueno, van a tener una fase respecto del primero. Pero más que la fase, como yo esta medición es una medición escalar, entonces yo voy a medir este valor al cuadrado y lo voy a sumar con este valor al cuadrado y así sucesivamente, y como hago una sumatoria cuadrática, después hago la raíz cuadrada de ese valor, de esa sumatoria cuadrática. Entonces la distorsión armónica total de voltaje sería como una sumatoria cuadrática de su contenido armónico dividido el valor del primer armónico. Esa sería la distorsión armónica total de voltaje, que es básicamente lo que más me interesa en un inversor. Pero también voy a analizar la distorsión armónica total de corriente, que sí va a depender de la forma que tenga la carga. Si la carga es muy inductiva o no lo es, digamos, la distorsión armónica total se va a ver afectado, así, pero el voltaje no. Entonces, la carga dependerá, su forma dependerá del tipo de carga de que se trata. Entonces, vamos a ver algunas simulaciones de unos ejemplos en el PSPICE, en donde, si lo analizamos con una carga resistiva inductiva, vamos a ver que tiene una forma media redondeada o integrada por la forma que tiene la inductancia o por el efecto que hace la inductancia sobre la forma de la corriente. Factor de distorsión también lo vimos en rectificación de potencia y el concepto es el mismo. Y hay una relación entre el factor de distorsión y la distorsión armónica total. Los osciloscopios modernos, digamos, digitales, todos tienen para hacer cálculo de la distorsión armónica total. Así que si yo tengo el valor de la distorsión armónica total, puedo muy fácilmente determinar el factor de distorsión de cualquier tipo de señal. Así que estas dos están relacionadas entre sí. Luego tenemos la distorsión armónica total ponderada. Esta es más aplicada justamente a inversores, porque es una mejor unidad de medida, porque al contenido de armónicos, al B sub n, lo divido por o sea, lo pondero por su efecto, que sería el armónico en sí. B sub 3 sobre 3, B sub 4 sobre 4 y así. Esto me da un mejor efecto del factor de calidad que podría tener un inversor. Es una unidad de medida que se considera que mejor califica a los inversores comparado con la distorsión armónica total, que la distorsión armónica total es la sumatoria de los armónicos dividido el primero solamente. Esta no, es de esos armónicos, pero cada uno a su vez dividido o ponderado por el efecto de su propio armónico. Luego, si tenemos una señal con un contenido armónico, ¿hasta dónde podemos tomar esos armónicos? Bueno, vamos a considerar que vamos a recortarlo hasta el 3% de la magnitud de esos armónicos respecto a la fundamental. Si esos armónicos tienen una magnitud menor que el 3%, lo vamos a considerar despreciable. Así que hasta ahí vamos a hacer un recorte del espectro.
Estas serían todas las definiciones para poder luego hacer una comparación entre un inversor y otro. Yo para compararlo tengo que tener un método de comparación y este es lo que van a encontrar ustedes como calificación o factor de calidad en los inversores, en las especificaciones que tienen los inversores. Vamos al hardware. El diseño de un inversor monofásico, ahora vamos a monofásico, ¿no? Estamos en inversores monofásicos. Perdón, quise marcar y rayé. Bueno, en los inversores monofásicos, entonces, este es el hardware. Podría ser uno de medio puente, pero en general el hardware que se recomienda utilizar para inversores es un hardware o un circuito de puente completo, en donde la carga va a poder tener mejor control, mejor característica de control cuando se trata de un puente completo. Así que este es el hardware que nosotros vamos a recomendar utilizar y tiene algunas ventajas respecto del medio puente que prácticamente no lo usamos. En fuentes conmutadas sí se utiliza para aplicaciones muy baja potencia, pero en inversores no, porque es necesario tener mejor control sobre la forma de la tensión que estamos aplicando a la carga y generar mejor la forma. Y voy a mostrar cómo se genera la forma con un puente completo. Por ejemplo, si yo saturo el transistor Q1 y saturo el transistor Q4, voy a aplicar la tensión directamente a los bornes de la carga, positivo y negativo. ¿Qué sería esto que está acá? El primero de todo, el B sería. Este caso, entonces, aplica, el transistor estaría cerrado acá y estaría cerrado del lado de abajo. Entonces, un transistor cerrado me da tensión positiva de este lado y negativa del lado derecho. Lo mismo si yo saturo este transistor y los otros dos los tengo apagados. Entonces, en ese caso, entonces yo estaría aplicando la corriente circularía así y acá es positivo y acá es negativo. Entonces, tengo la segunda forma que es positivo de este lado y negativo de este lado. Aquí yo si solamente modulo con el B y el C, estaría haciendo una modulación que se dice bipolar, es decir, o es positivo o es negativo. No hay otra opción. No es la más utilizada en los inversores, ni es la más recomendada, porque estoy perdiendo opciones. Tengo más opciones. La más opción sería generar ceros. El cero en voltaje necesariamente implica generar cortocircuito. Entonces, si estaba circulando así, corto el transistor de abajo, el D4, y saturo el de arriba. Entonces me quedaría así, cerrando el circuito así. Y entre este borne y este borne que antes era positivo y negativo, ahora es cero. Ahora es un cortocircuito, pero el cortocircuito está generado a través de los transistores de potencia. No hay un cortocircuito entre la fuente y la carga, sino hay un cortocircuito de la carga. Eso me asegura el cero por el lado de arriba. Y lo mismo puedo hacer con el cero por el lado de abajo. Entonces, con estas 4 opciones, yo puedo generar cualquier forma de onda aplicada a la carga. Y esto es lo que hace, esta es la ventaja de tener convertidores del tipo puente completo aplicados a un sistema de cargas de aplicaciones monofásicas. Así que tengo esas opciones y esas opciones, estas 4 opciones me van a generar la forma de onda que yo quisiera tener. Voy a mostrar un ejemplo de simulación en PSpice. Acá tienen un inversor. En general, para poder medir, por ejemplo, en algunos, digamos, versiones de PSpice, esta es una versión un poquito más vieja, pero para poder medir corriente acá, en el transistor Q1, le he tenido que poner una resistencia muy chiquitita y de esa forma medir la resistencia sobre la corriente, sobre la resistencia.
que sería la corriente del transistor. Y al transistor le pongo resistencia cero y la resistencia en realidad es como que la pusiera fuera del transistor. Bueno, esto me da una característica para hacer mediciones simplemente. Pero si yo tuviera una versión más nueva del PSPI, esta resistencia puesta acá arriba de la resistencia de 0.0, 4 ceros y 1, no haría falta. La carga vamos a utilizar para los fines de las comparaciones, vamos a utilizar siempre una carga parecida, como para que tengan un punto de comparación. Y alimentación de entrada también similar. Así que este sería un inversor, el hardware de un inversor sobre una carga resistiva inductiva. ¿En qué va a cambiar entre un inversor y otro? Es la forma en que modulo los transistores. Entonces ahí voy a mostrar una modulación de pulsos cuadrados, que sería esto que estoy viendo acá. Entonces sería esta técnica de modulación, en donde yo aplico, digamos, modulación bipolar, es decir, saturo por acá o saturo por acá, o saturo por ahí o saturo por acá. Hago ese tipo de técnica de modulación que es muy básico y bueno, y eso es lo que obtengo acá en la salida, en Veloa, una forma completamente cuadrada. ¿Por qué la corriente no es cuadrada? Y bueno, por la carga resistiva inductiva. La corriente depende de la carga. En cambio, la tensión, acá veo, para casos de carga inductiva, en este caso, la tensión mantiene su forma. Ahora, ¿puedo modular la tensión eficaz aplicada en la carga con esta técnica? La respuesta es no. No si mantengo el voltaje constante. Si mantengo este voltaje constante, no voy a poder regular la tensión eficaz porque no tengo otra cosa para hacer acá. Si yo cambio la frecuencia y no va a cambiar nada. Entonces, si yo quiero cambiar la tensión eficaz aplicada en la carga, tengo que poner un convertidor más en la entrada, que sería como un rectificador, y esto, si esto fuera continua, una fuente conmutada. Y si fuera una alterna, previamente, entonces un rectificador para sacar una continua, pero el rectificador controlado. Así que eso sería lo que necesitaría en un caso de pulsos completamente cuadrados. Este ejemplo es un ejemplo simplemente como catedrático, no es un inversor que, digamos, que se recomiende en la actualidad, no tendría mucho sentido este tipo de inversores. ¿Por qué? Porque no puedo controlar el voltaje eficaz aplicado en la carga. Sobre esta forma, Veloa, de tensión aplicada en la carga, si yo quisiera analizar de la forma completamente cuadrada su espectro de Fourier o de la corriente, de la carga, bueno, yo lo puedo utilizar en el PSPICE y me salta el espectro de Fourier, que tendría esta forma, que ustedes ya la conocen, cuál es el espectro de Fourier, una señal completamente cuadrada, que tiene un factor de crecimiento de K sobre N, y este sería el primer armónico, el A sub 0 es 0, y los A sub N impares existen y los pares no existen, bueno, y tiene un factor de decrecimiento sus armónicos, justamente K sobre N. Bueno, acá está el análisis de Fourier, simplificado, obviamente, está solamente el resultado. Ahí pueden ver que están solamente los impares, y este es el digamos, K sobre N, que sería el factor de decrecimiento de la señal, digamos. Así que este es el espectro de armónicos que ustedes pueden conocer. Bueno. Y para respecto de la corriente, bueno, respecto de la corriente, tienen esta forma, que es justamente debido a la forma integral que ofrece un inductor sobre la corriente. Así que va a tener esta forma, que es la solución de una ecuación diferencial de primer orden. Bueno, y ahí tienen la solución de la ecuación. Esto lo vimos también en rectificación de potencia, y ahí tienen la fórmula final que habíamos llegado con los factores, digamos, como solución de la ecuación.
Hasta ahí vamos a hablar sobre esto porque este método, digamos, no es un método que sea de nuestro interés. Vamos a ir entonces a métodos que sí son de nuestro interés, que tienen que ver con cómo controlamos esos pulsos de mando o los pulsos de los transistores de potencia, qué tipo de técnica de modulación vamos a utilizar para mejorar esto, para que no sea una señal completamente cuadrada y con aplicaciones bipolares, como vemos recién, sino que agregar cero para mejorar la forma de onda y de esa forma administrar o regular el voltaje eficaz aplicado en la carga. El primero se llama control por amplitud y armónicos o control de decalado. ¿De qué se trata? En lugar de obtener una señal completamente cuadrada como la que vimos recién, que no me aportaría nada porque no, disculpen, porque no tendría cómo controlarlo, vamos a utilizar un método mejorado que sería justamente esto. De esta forma, yo podría achicar el pulso simétricamente acá en los transistores y ir achicando cada vez más y haciendo que la tensión eficaz sea menor y bueno, modulando el ancho de los pulsos de manera simétrica, tanto para la parte superior como inferior, yo podría tener un valor eficaz aplicado en la carga controlable y hacer un sistema de control para cambiar el ancho que va a tener el pulso al final de cuentas. Eso se llama controlar la amplitud. Y como consecuencia de esto, al cambiar la forma del pulso cuadrado y no ser una forma constante, sino ser una forma cada vez decalándolo más o haciéndolo más angosto, el espectro de armónicos también cambia. Así que tengo que tener cuidado de cómo hacer ese control porque puede haber un espectro armónico incontrolable. Entonces tengo que analizar ese espectro armónico y ver hasta dónde yo puedo achicar este ancho de pulso. Así que este es un método que se puede utilizar y es una mejora del anterior. El anterior entonces no debería utilizarlo, sino el método de control por decalado o por control de amplitud y armónica. En 1964 se creó, o Shonun creó el método, introdujo el método de modulación por ancho de pulso, o sea, trenes de pulsos. En lugar de utilizar un pulso único, utilizamos varios pulsos en la parte superior y varios pulsos en la parte inferior, pero el ancho de estos pulsos los puedo controlar también. No solo eso, sino porque puedo controlar el ancho en los pulsos, digamos, en los extremos y el ancho en los pulsos en la parte central, de manera tal de que se parezca más a una senoidal. Una senoidal, ¿cómo sería? Una senoidal sería con más ancho de este lado, con más energía de este lado y menos en los laterales. En los laterales tendría menos energía. Entonces, con pulsos completamente cuadrados, ¿cómo podría representar una senoidal de manera más aproximada? Y bueno, tendría que hacerlo, parecerse más, entonces vamos a hacer una metodología que sería algo así, voy a hacerlo solamente con 3 pulsos y exagerar un poco. Bueno, ahí lo que hice fue poner un pulso y un pulso angosto, un pulso central más ancho y los dos pulsos angostos y el pulso central también ancho. Esta es una manera de generar un tren de pulsos, pero más parecido a una senoidal. Al final de cuentas, si yo analizo el espectro de armónicos de esta señal de tensión de salida, va a tener una distorsión armónica total menor que si yo utilizaría una onda completamente cuadrada. Bueno, este es el método que introdujo Shonun en 1964, pero ¿qué hizo? Él moduló una señal senoidal con una señal triangular. Y con eso generó analógicamente, porque en el año 64 no había técnicas digitales,
generó una técnica de modulación que genera menor distorsión armónica total en la forma del voltaje y obviamente en la forma de la corriente. Más adelante, en el año 75, Buja y Indri introdujeron también un método que, aparte de modularlo con una señal senoidal, ellos vieron que la senoidal pura, con una triangular, no era la más eficiente para modular o para controlar, para generar el espectro de armónicos, sino que una señal senoidal con un contenido de armónicos. Entonces, no solo que investigaron sobre cómo inyectar armónicos sobre la senoidal, no solo hicieron eso, sino que pudieron demostrar cuáles eran esos armónicos y cuáles eran las amplitudes de esos armónicos respecto a la fundamental. Bueno, eso generó mejor energía en el primer armónico. Resulta que todas estas formas, si vamos al caso, cada una de ellas, si yo analizo el espectro de Fourier, me va a generar una señal definitiva aplicada sobre la carga con el armónico 1, 3, 5, 7 o pares también, 2, 3 y así. Un espectro de armónico. Lo más importante es que los armónicos estén lejos de la fundamental. Ese sería ideal. No siempre va a pasar eso. ¿Para qué? Para que yo los pueda filtrar. Y la segunda, que la amplitud del primer armónico, esta amplitud, sea la mayor posible. Entonces, la mejor técnica de modulación es aquella que con la misma tensión de base del hardware, es decir, yo tengo un hardware con esta tensión de base. Con esta tensión de base, no todas las técnicas de modulación me generan el primer armónico con un valor bien alto, no necesariamente todas. Entonces, va a ser mejor técnica de modulación aquella que me genere mayor amplitud en el primer armónico y menor distorsión o menor amplitud en el resto de los armónicos. Ni hablar si estos armónicos están bien retirados respecto al primer armónico. Eso sería el mejor inversor posible o generado por estas técnicas, digamos, de señales completamente cuadradas. Así que Buja e Indri investigaron sobre este método y generaron un método que se llama inyección del tercer armónico. Ese también lo vamos a ir viendo, obviamente. Para aplicaciones ya trifásicas, no monofásicas, todas las anteriores aplican a monofásicas y a trifásicas. La cuarta, es solamente válida para aplicaciones trifásicas y es para aplicaciones en las cuales la carga es un motor o es un estilo de motor o algo parecido a un motor. En esos casos descubrieron que, por ejemplo, cómo funciona un motor trifásico. Bien, un motor trifásico, por ejemplo, síncrono, tiene el concepto de que la alimentación, al ser trifásica, al ser generada por tres fases, yo la puedo visualizar en dos ejes como un vector que está girando. Ese vector le solemos llamar fasor. Este es el resultado de las tres fases sumadas en cualquier instante espacial. O sea, dentro de los 360 grados, si yo hago una foto en algún punto de esos 360 grados, voy a ver este vector en algún lado, en alguna posición. La técnica SVM o SVPWM apunta hacia que yo con esta técnica podría exactamente ubicarlo en algún punto de los 360 grados a ese vector en fase y en amplitud, más grande o más chico. Eso es un tipo de inversores realmente fantástico para aplicaciones de carga como tipo motores, porque yo
instante a instante del tiempo, puedo saber exactamente qué magnitud le estoy dando al efecto de esas tres fases, o sea, al vector espacial, no solo en su amplitud, sino en qué punto de la fase ubicarlo, a dónde exactamente ubicarlo respecto de la fase. Y bueno, cuando veamos motores de alterna, vamos a ver, por eso yo les comentaba que hacer un control para el inversor es un poco más complicado que hacer un método de control para una fuente conmutada. Para una fuente conmutada simplemente me voy a ubicar en cómo estabilizar la tensión, y mi gran preocupación va a ser este, que no, que no haya un sobreimpulso, que sea una respuesta rápida, que mantenga el voltaje frente a las variaciones de las perturbaciones, ya sea de la carga o de la fuente. Esa sería mi gran preocupación. En inversores, el control está orientado más hacia la forma que tiene o la metodología que tiene la carga, qué es lo que requiere la carga, y mi control va a estar ubicado sobre el efecto que haga sobre la carga. Así que el inversor no se va a limitar solamente a generar una tensión y controlar una tensión o una corriente, sino controlar el efecto de esa tensión trifásica, que sería el vector espacial, y la fase, la amplitud y la fase, las dos cosas. Con eso voy a poder controlar de manera de vector espacial a la carga. Después las técnicas de inversores multinivel. Los inversores multinivel se han ido expandiendo, digamos, para aplicaciones de muy alta potencia. O sea, cuando las potencias son muy grandes, tengo dos temas cuando las potencias son muy grandes. La alimentación, o sea, el valor de la tensión del bus, cuánto es ese valor, si ese valor puede ser bastante alto, y poner transistores, por ejemplo, poner un transistor y otro transistor para hacer un puente completo, ya no sería tan válido, y acá estaría la carga. ¿Por qué? Porque este transistor probablemente no pueda soportar la tensión del bus. Entonces tendría que poner, por la magnitud de esa tensión, varios transistores conectados en serie. Y bueno, ya ahí se complica un poco de cómo utilizar estos transistores para potencias tan altas, porque yo puedo lograr transistores, digamos, de mucha corriente, pero de mucha corriente y a la vez mucho voltaje, ya se empieza a complicar la cosa. Entonces, hay inversores que en lugar de generar una tensión de este estilo, por ejemplo, de este estilo, como el que acabamos de mencionar, esto lo acabo de dibujar, serían 3 pulsos para un lado y para el otro, pero simétricos. Bueno, pero acá tengo un solo nivel, acá tengo el 0 y tengo otro nivel, o sea, tengo 3 niveles en total en este inversor. ¿Podría yo con un inversor para mucha potencia poner varios transistores en una rama y varios transistores en la otra y hacer algo así? Esto fuera si tuviera una sola, para dibujarlo rápido, digamos. Acá yo he dibujado un nivel, dos niveles, 3, 4, 5 niveles, pero un solo pulso. Esto podría ser una conmutación así, de este estilo, y hacer, ahí yo he generado un inversor multinivel, y acá utilizaría 2 transistores para esta rama y 2 transistores para esta otra. Y yo ya podría equilibrar mejor la energía, porque ya tendría que poner transistores de la mitad de la tensión y de la totalidad de la corriente, pero la mitad de la tensión. Entonces ya se me simplificaría el diseño en lo que respecta al hardware. Entonces los inversores multinivel están más orientados hacia aplicaciones de alta distribución de energía. Eso también vamos a ver algunos ejemplos, pero ya al final, digamos, del tema de inversores. Vamos a volver a inversores monofásicos y vamos a continuar con las técnicas de modulación. La primera que acabamos de mencionar estaba relacionada más que nada con una señal de impulso cuadrado. Esta es una técnica, fíjense que el hardware no lo he cambiado, es el mismo. Sin embargo, yo acá lo que hago es cambiar
la forma de los pulsos entregados a los transistores de manera tal de también generar ceros. Entonces, ahí pueden ver, fíjense, la forma. Bueno, estos son los pulsos de mando entregados a los transistores, pero al final de cuentas yo voy a entregar esta forma de tensión aplicada en la carga. Acá hay cero, acá hay el voltaje total, y acá tengo el voltaje negativo, y acá hay cero. Durante todo este lapso de tiempo es cero. ¿Qué logro con esto? Que, digamos, el valor eficaz de la tensión aplicada en la carga la estoy controlando cambiando el valor del ángulo alfa, o sea, del instante o de la cantidad de tiempo que lo estoy ubicando en el valor cero. Eso es lo que hago controlando el ángulo alfa en los transistores de potencia. Y eso lo hago desplazando, bueno, analógicamente lo puedo hacer de distintas maneras, pero esta es una forma fácil de hacerlo. Obviamente, al ser la carga siempre, yo elegí siempre la misma carga, al ser la carga resistiva inductiva, va a tener esta forma, la forma de corriente. Y la forma de tensión completamente semicuadrada. Aquí puedo controlar el valor eficaz. ¿Y cómo lo controlo? Bueno, si yo hago el análisis de la integral, voy a ver que la integral la hago desde alfa hasta pi menos alfa. Entonces, ahí tienen desde alfa hasta pi menos alfa, de b cuadrado, porque el valor eficaz, y me da esta fórmula final, y en donde ustedes pueden ver acá que alfa, según cómo varía el valor de alfa, es como voy a tener controlado el valor de Remains. La relación no siempre va a ser lineal, en este caso no lo es, pero lo importante es que puedo controlar el valor eficaz aplicado en la carga. Se agrega una cosa adicional, un detalle adicional sobre el efecto de esta forma de onda sobre el espectro de Fourier de esta misma forma. Si yo analizo el espectro Fourier de la forma obtenida, puedo encontrar que el valor B sub n es este y B sub 1 es este. Y resulta que este valor se va a hacer cero para algunos valores de n y de alfa, obviamente. Me va a hacer que el coseno me dé cero. Bueno, se da para esta relación. Entonces, voy a mostrar un ejemplo. Acá tengo un ejemplo que pasa con la forma de salida si yo utilizo un alfa de 60 grados. Si yo utilizo un alfa de 60 grados, puedo ver acá el primer armónico, o la fundamental, que está a 50 Hz. El segundo, que está al tercer armónico, los impares no están. El tercero, el quinto, y así el séptimo. Fíjense que tiene más amplitud, o sea, no guarda una relación, tiene una relación de este tipo. Bueno, y eso es lo que ustedes pueden ver cuando alfa es 60 grados. Le voy a mostrar cuando alfa es 30. Cuando alfa es 30, el tercer armónico, o sea, el coseno de este ángulo, este valor, me hace cero esta ecuación. Entonces yo puedo ver que con alfa 30 tengo 0 en el tercer armónico y recién aparece el primer armónico, el quinto. Este método se utilizó mucho, no tanto para controlar el valor de la tensión eficaz aplicada en la carga, sino para disminuir el espectro de armónicos. Porque fíjense qué pobre el espectro armónico que se logra, o sea, una señal muy buena. Y fíjense la amplitud que tiene la fundamental, y al estar lejos del primer armónico, yo puedo filtrar esta parte, hacer un filtro muy simple, primero porque la energía para filtrar, recuerden, los filtros en electrónica de potencias aplicados sobre la carga son pedazos de inductores y capacitores de mucha potencia, o sea, son componentes
Los capacitores, por ejemplo, tienen resistencia serie equivalente muy baja, porque si no disiparía mucha energía sobre esa resistencia y levantaría mucha temperatura el capacitor. Así que los capacitores para los filtros aplicados a las cargas son capacitores de potencia, digamos, muy específicos. No es solamente la tensión y la corriente lo que los limita, perdón, la tensión y la capacidad lo que los hace elegibles, sino la resistencia serie equivalente. Eso es fundamental cuando se trata de capacitores para electrónica de potencia, para que no disipe, para que no se destruyan. Se pueden destruir simplemente por disipación de energía sobre la resistencia serie equivalente. Y acá puedo observar que el tercer armónico no está. Entonces, este inversor antiguamente se utilizaba simplemente utilizando un método de alfa igual a 30 y variar la tensión con una, si fuera de continuo a continuo, con una fuente conmutada, o si fuera una fuente proveniente de alterna con un rectificador controlado. Y el valor eficaz aplicado en la carga, controlarlo, con el controlador siendo, por ejemplo, el rectificador controlado. Pero yo tengo un inversor de un espectro armónico muy bueno. Así que este método no siempre se utilizó para controlar el valor de voltaje, sino también para hacer control sobre el espectro de armónico. Por eso se llama control de amplitud y armónico. Es un método antiguo, no quiere decir que sea, perdón, un método que se esté utilizando en la actualidad. Vamos a mostrar sobre los métodos que sí se utilizan en la actualidad, más que es inversor de múltiples pulsos. ¿Qué gano con inversores de múltiples pulsos? Bueno, la idea es la siguiente. Si yo tengo un inversor cuya salida requerida es aislada, y por más que sea un inversor de señal de calada, o del método último que vimos, no deja de ser un pulso por ciclo. Entonces, si yo tuviera un inversor, que sería la caja, el inversor, y quisiera que el inversor sea aislado, entonces podría utilizar un transformador de aislación y acá poner la carga. Pero ¿qué pasa? Este transformador sería, si esto fuera de 50 Hz, un transformador de 50 Hz. Y bueno, con todos los problemas que esto conlleva, ¿por qué razón? Por dos razones. Primero, porque es un transformador de frecuencia baja. Entonces el volumen requerido para administrar la potencia es muy grande. Y segundo, que tiene un alto contenido de armónicos que, bueno, lo podría mejorar si utilizo 30 grados y cambio la tensión con otra cosa, bueno. Pero no deja de ser un problema, una limitación, la utilización de transformadores para estos casos. Hay un mejor método que es utilizar métodos de múltiples pulsos. ¿Qué gano con múltiples pulsos? Esto mismo que está arriba, yo lo podría tener, voy a dibujar solo 3, con 3 pulsos. Si yo hago el análisis del transformador pH, en el primer caso tendría esto, cuando está en 0 se queda acá, cuando viene acá se va para allá, y cuando está de nuevo en 0 se queda acá. Entonces haría este recorrido. Un recorrido por ciclo, de ida y de vuelta, desde acá hasta allá, de allá hasta acá y de allá hasta acá, hasta llegar al final, que sería acá. Comenzando por acá y terminando por acá. ¿Cómo sería en este otro método? En este otro método sería así. VH. El primer pulsito tendría, lo voy a dejar rápido. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Lo vieron? Hago de acá para allá, de allá para acá.
voy y vuelvo 3 veces y luego voy y vuelvo 3 veces. Lo hice a una frecuencia de conmutación mucho mayor que la anterior. Al aumentar la frecuencia de conmutación, entonces el tamaño o el volumen efectivo requerido para el tamaño del núcleo del transformador disminuye en esa proporción. ¿Cuál es el peor de los casos? Bueno, el peor de los casos, si yo tuviera la señal del tipo PWM, pero con pulsos de distinta amplitud. Este método, por ejemplo, este que estoy dibujando acá, el peor de los casos es el más ancho. Entonces, el diseño o la frecuencia máxima para la cual voy a elegir el transformador no va a estar relacionada con esta, porque esta me daría una frecuencia más, digamos, más alta, es con la del pulso más ancho, digamos. Ese me limitaría la frecuencia de utilización del transformador. Pero aún así no sería proporcional con el de 50 Hz. Sería una frecuencia mucho más baja. Acá lo dibujé muy exagerado, por eso parecería que es la misma. Pero al aumentar la cantidad de pulsos por ciclo, el transformador requerido para un sistema de aislación en un inversor va a tener un volumen menor a medida que aumente la frecuencia de conmutación. Ni hablar si la frecuencia es muy alta. Bueno, entonces de eso se trata la técnica de modulación de múltiples pulsos, pero cambiando el ancho de cada uno de ellos, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. Bueno, esto es lo que descubrieron, como había dicho al principio, en 1964. John. Lo que, digamos, propuso en su momento es, si yo quiero que se parezca a una senoidal, bueno, hago modular con una senoidal. La modulación de una senoidal con una triangular, siendo la triangular como si fuera una frecuencia muy alta, tan alta como la conmutación que quisiera que tenga. Y la modulación como la forma que quisiera que tenga. Eso es casi una M, digamos, una modulación de amplitud. Entonces, por eso se llama, la triangular se llama carrier y la senoidal se llama señal de modulación. Y con eso, con la triangular, tengo la cantidad de pulsos que voy a obtener por, digamos, por ciclo. Y con la senoidal, la forma que voy a tener de esos y la frecuencia que va a tener el primer armónico. La frecuencia del primer armónico va a estar ligada a la frecuencia de la modulante y la cantidad de pulsos por ciclo va a estar ligada a la frecuencia que tenga la portadora. Entonces ahí pueden ver un ejemplo de cómo generar señales SPWM, múltiples pulsos, pero no uniformes. Fíjense que los primeros laterales son más angostos que los centrales, y esto lo genera la misma técnica haciendo una modulación con la señal, con una senoidal. Así que yo comparo una senoidal con una triangular para obtener, yo puedo tener esta forma que se llama unipolar. ¿Por qué es unipolar? Porque tengo una sola polaridad por semiciclo. Positivo 0 y el otro semiciclo negativo 0. Esta es una técnica de modulación SPWM unipolar. Luego tenemos una técnica SPWM bipolar. En el mismo semiciclo tengo bipolaridad en la forma de la tensión. En la otra, yo genero positivos y ceros. Generando positivos y ceros, voy a tener mejor forma, se va a parecer mucho más a una senoidal que esta otra, obviamente. Entonces, esta se llama SPWM bipolar. Para comparar una con la otra, y bueno, tendríamos que analizar la calidad de esta forma, que una de ellas, habíamos dicho, la distorsión armónica total.
Vamos a ver la distorsión armónica total de esta y el espectro y cómo, a dónde se encuentran los armónicos, porque no solo la magnitud escalar, que es la distorsión armónica total, sino cómo es ese formato del espectro de armónicos. Porque a lo mejor pueden tener un valor que no me dice mucho, que es un valor escalar, pero el espectro está muy cerca o muy alejado del primer armónico y eso sí me va a influir sobre la calidad mucho más que el valor en sí. Vamos a seguir con algunas definiciones sobre esta metodología. Como se trata de una señal parecida a una modulación de amplitud, entonces vamos a decir dos índices. El índice de modulación de amplitud, que es la tensión de la señal senoidal, que sería esto, esta tensión, el valor máximo de la tensión de la señal senoidal respecto del valor de la señal triangular. Acá pueden ver que tiene un índice de modulación de amplitud menor que 1, porque la senoidal no alcanza a la amplitud de la triangular. Bueno, ese sería el índice de modulación de amplitud. También tenemos el índice de modulación de frecuencia, que es la cantidad de pulsos que voy a tener en la triangular respecto de la senoidal, que vamos a considerarla como unitaria, digamos. Entonces, es un valor, digamos, que me va a dar un valor adimensional. Es la frecuencia de la triangular, que siempre es mayor, obviamente, la triangular tiene mucho mayor frecuencia, respecto de la sinusoidal. Y eso me va a dar un índice de modulación de frecuencia. Vamos a hacer referencia primero sobre el índice de modulación de amplitud. El índice de modulación de amplitud lineal que me genera una tensión, porque con el índice de modulación de amplitud, ¿qué voy a lograr? Variar la amplitud del primer armónico. Voy a tener el primer armónico, este primer armónico, la amplitud que yo voy a poder lograr, depende de esta relación, de MA, digamos, es función de MA. Si yo quisiera mayor amplitud, y bueno, tengo que levantar el valor de la señal senoidal respecto de la triangular. ¿Hasta dónde lo puedo hacer? Y bueno, hasta llegar a su valor de igualación. Ese sería un índice de modulación de amplitud de 1. ¿Puedo seguir aumentando? Sí, puedo seguir aumentando. ¿Qué va a pasar si sigo aumentando? Y esto va a ir así, supongan. Así. Entonces puedo ver que sigo teniendo conmutación, sí, en estos laterales, pero esta parte ya medio que se unifica. Me quedaría cerrado y me quedaría este pulso, y estas otras quedaría un solo pulso. ¿Sí puedo seguir aumentando? Sí. Hasta va a llegar un momento que esto va a quedar completamente cuadrado. Y ya prácticamente no vamos a decir que ya se iguala a la técnica no de múltiples pulsos, sino la de un solo pulso por ciclo. Entonces ahí ya quedaría completamente saturado. Entonces, ¿hasta dónde le puedo incrementar? Hasta 4 sobre pi 20. Hasta ese valor, o sea, el índice de modulación de amplitud puede llegar a valer hasta 4 sobre pi. Más de eso, ya queda saturado, queda completamente cuadrado, ya no tiene ningún efecto seguir aumentando la amplitud de la senoidal. Respecto del índice de modulación de frecuencia. Bueno, el índice de modulación de frecuencia tiene algunas características. Vamos a decir resultados de esos análisis. No vamos a hacer el análisis, sino vamos a decir algunos resultados. El índice de modulación de frecuencia debe ser entero. ¿Por qué razón? Porque tiene que haber una relación entre esto y esto que me dé entero, porque si no fuera entero, me da un valor fraccional. Ustedes saben que el AM tiene este formato. Acá está el primer espectro que estaría a la frecuencia de la triangular, y sus dos bandas laterales.
Y acá está la primera armónica. Entonces, para tener este primer set de armónicos lejos de la fundamental, debería utilizar una frecuencia alta. Entonces la voy alejando hacia la derecha en frecuencia. Esa sería una cosa. Pero si yo elijo una relación de frecuencias no enteras, puede pasar que se me aparezcan subarmónicos o armónicos por debajo del valor de la fundamental. Y eso es difícil de filtrar, por no decir imposible. Entonces, siempre tengo que elegir entero. Hay paper hecho y analizado sobre esto, en los efectos de cuáles son los valores no enteros y cómo me generan esos subarmónicos, esos valores no enteros. Bueno, entonces se elige que sea entero para evitar generar armónicos indeseables. Entonces estos armónicos no aparecerían ni alrededor de la fundamental. Solamente aparecería el primer set armónico a la frecuencia de la señal triangular. Profe, Sí, una consulta. En la práctica, ¿cuál es el valor óptimo del índice de emulación? Porque, o sea, varía mucho entre 0 y 1. O sea, ¿qué es lo que, cuál se bien, usa? buena pregunta. El valor óptimo es el infinito. Entonces yo tendría el primer set de armónico en un lugar tan lejano como fuera posible. ¿Qué me limita eso? La conmutación de los transistores. Así que yo no puedo elegir frecuencias muy altas, porque si no los transistores que tengo que elegir son transistores que van a conmutar a una frecuencia. Recuerden que estamos en un puente completo. Entonces, ¿cuál es la máxima frecuencia que pueden trabajar un puente completo? Y depende del transistor. Un transistor, por ejemplo, IGBT, puede trabajar en 30 kHz hasta 100 kHz. Un MOSFET, bueno, puede trabajar en 300 kHz sin problema. Entonces, el índice de frecuencia máximo está limitado, sería ideal que fuera alto, pero está limitado por la máxima, por la conmutación de los transistores que yo elija. Entonces, por ejemplo, decir 1000 estaría bien, sería algo factible, porque si ¿Y yo en el de tengo, tensión? ¿cómo? ¿El de tensión, cuánto El de usaría? voltaje, Sí. el índice de modulación de amplitud, bueno, es lo que está acá. Lo ideal es que sea entre 0 y 1, y vamos a analizar este efecto de que sea entre 0 y 1, porque si no, yo no voy a tener distorsión indeseable. Entonces, la distorsión armónica total va a ser un problema, eh, porque aparte de aparecer este set aquí, ya empiezan a aparecer más cerca de la fundamental armónicos. Y eso lo voy a mostrar ahora. Pero respondiendo de nuevo a tu pregunta, sería el índice de modulación de frecuencia el más alto posible. ¿Cuál es el más alto? Y bueno, en lo posible 1000, pero 2000 estaría mejor, 3000 estaría mejor, 5000 estaría mejor. ¿Qué me limita a la máxima? Y bueno, la elección de los transistores que yo quiera poner. Lo ideal es utilizar MOSFET, pero el MOSFET está limitado en la máxima tensión del bus, porque recuerden que si yo tengo un bus aquí de 500 voltios o de 1000 voltios, bueno, el MOSFET ya está un poco limitado en utilizar y ya tengo que poner IGBT. ¿Y cuál es la máxima frecuencia del IGBT? 100 kHz. Bueno, depende de la tecnología, obviamente, del IGBT que utilice, pero en eso voy a estar limitada en el índice de modulación de frecuencia. El índice de modulación de amplitud, simplemente tratar de elegir un índice que me module la tensión de salida para poder controlar y regular el voltaje eficaz, pero que a su vez no me genere una distorsión muy alta. Entonces vamos a ver algunos ejemplos sobre estos índices. Para el ejemplo, yo voy a obviar el tema del índice de modulación de frecuencia, porque el índice de modulación de frecuencia les comenté que tiene que ser entero. Tiene que ser mayor que 21, porque menor que 21 se considera que ya no sería un SPW. El mínimo mínimo sería 9. Está en los libros que el mínimo mínimo es 9, pero mínimo
realmente utilizable es 21. El máximo posible, la limitación máxima está solamente determinada por los transistores de potencia. El valor típico es 1000. ¿Por qué? Porque si yo tengo una frecuencia de 50 Hz para el primer armónico, o para la fundamental, entonces con 1000 me daría 50 kHz de conmutación en los transistores de potencia. 100 kHz sería ideal, entonces sería 2000. Pero ya voy a estar dependiendo de qué transistores estoy utilizando. Así que el típico es 1000. Ahora, en los apuntes vamos a utilizar siempre 21. ¿Por qué razón? Y bueno, porque con 21 yo no voy a ver acá una sombra, sino que voy a ver conmutaciones. El único motivo por el cual yo elegí 21 es para que ustedes puedan observar el fenómeno o el efecto o las características, nada más. Pero el valor ideal siempre, les comento, es 1000. Bien, acá vamos a elegir entonces un índice de modulación de frecuencia en todos los ejemplos de 21. Otro detalle sobre el índice de modulación de frecuencia. Siempre me va a quedar la duda impar o par. ¿Qué me conviene? Bueno, hay algunos detalles sobre cómo elegir si impar o par el índice de modulación de frecuencia. Impar resulta ser que siempre va a coincidir el 0 con el 0 con el 0. O sea, siempre van a coincidir los ceros. Y es muy fácil de realizar esto. Entonces yo puedo utilizar un generador, un oscilador, y el otro sincronizado con el otro, y el sincronismo en fase, al tener los ceros que cruzan todos, resulta ser mucho más fácil de implementarlo. Así que el impar suele ser más elegible que el índice de modulación par. Ahora, impar o par respecto de la distorsión armónica total, bueno, eso es discutible. Hay casos que el impar va a depender también si la forma es unipolar o bipolar. Dependiendo de una de otra, es más beneficioso una que la otra. Pero en general me va a convenir que sea. Siempre tengo que elegir que sea entero, que sea muy alto, mayor de 21, y que sea impar. El valor típico es 1000. Ideal es que sea 2000, 3000, 5000, 10000, 1.000.000. No es posible porque justamente eso me implicaría conmutación en los transistores muy exageradas. Bien, acá tengo entonces un SPWM bipolar. Acá tengo solamente, voy a mostrar la conmutación en los transistores 1 y 2. Y ahí tengo de este lado la portadora, que es la triangular, y la referencia, que es la senoidal, con un índice de modulación de amplitud de 0,6. Bueno, ahí tienen la forma de nuevo esta dibujada otra vez acá arriba, y acá la forma de onda de tensión obtenida, perdón, esta y la de corriente. Obviamente la de corriente ya ustedes pueden ver que se puede visualizar la forma senoidal. En la de tensión no, porque siempre los pulsos son cuadrados aplicados a la carga. En lo que respecta a voltaje es completamente cuadrado. En lo que respecta a corriente, bueno, va a depender de la característica de la carga, pero si es resistiva e inductiva, bueno, van a ver el efecto, se va a parecer cada vez más a una senoidal. Supongan que ustedes quieran analizar sobre la tensión de salida BO, hacer un análisis de Fourier y sobre el análisis de Fourier hacer el análisis espectral, generar esos espectros y hacer una distribución de esos espectros en la frecuencia y en la amplitud.
Bueno, matemáticamente es muy complicado. ¿Por qué razón? Primero porque estos pulsos, el ancho de estos pulsos dependen del índice de modulación de amplitud. A medida que voy cambiando el índice de modulación de amplitud, estos anchos van cambiando. Así que si yo hago un análisis de Fourier va a ser sobre la foto de un índice de modulación de amplitud y nada más. No ligado a un índice de modulación de amplitud porque ahí se complica un poco, digamos, la fórmula final. En general, ¿cómo se hacía? Se agarraba el primer pulsito respecto del primer pulsito del otro lado, que sería este. Esos dos los saco, supongo que es lineal, le hago el espectro Fourier a esos dos pulsitos y de luego agarro los dos siguientes, este con este, de nuevo hago el análisis Fourier y después sumo todo eso, diciendo que se aplica el teorema de superposición, por lo tanto voy a tener un espectro Fourier y eso me da matemáticamente una cosa muy loca, que sería esta fórmula que está acá, que es muy difícil de, digamos, de desarrollar. Entonces, en general, si yo quiero analizar el espectro de Fourier de un SPWM, no me va a quedar otra que hacer una simulación. Así que, bueno, acá quedaría como ustedes estarían analizando pulso a pulso estas simulaciones. Yo lo he hecho con el simulador, con el SPICE, pero se complica muchísimo. Ahora, si yo pongo en el simulador que me haga el espectro, es una cosa muy sencilla, simplemente le defino hasta qué armónicos quiero ver, quiero observar, y me devuelve directamente la distorsión armónica total y el espectro Fourier. Así que es muy fácil hacerlo en el SPICE y visualizarlo para distintos índices de modulación de amplitud. Así que acá tienen el primer armónico de corriente y de voltaje como resultado del SPICE, y acá tienen el primer set, y el primer set de voltaje y de corriente del espectro de Fourier. Si ustedes se fijan, el primer set está acá y está a 1 kHz, o sea, como ya he utilizado índice de 21, entonces me da 1 kHz justo ahí, y los armónicos alrededor de ese valor. Eso significa que el primer set de armónicos se va a encontrar a la frecuencia de la triangular. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál era la frecuencia MF más óptima? Y bueno, la que me lleve más allá, el primer set de armónicos, que me lleve más lejos, porque cuando más lejos esté en frecuencia, va a ser dos cosas, va a ser más fácil de realizar su filtrado. Si la frecuencia es más alta, los componentes requeridos para ese filtrado van a ser más chicos en tamaño y en volumen físico y en distribución de potencia, digamos, indirectamente, porque al ser de valores más chicos, yo puedo administrar mejor la potencia cuando son valores chicos, digamos. Es más fácil de elegir componentes chicos que manejen más potencia. Eso por un lado. Y por otro lado, es más fácil porque está más lejos, el filtro no tiene que ser de tan alto Q, porque está lejos de la fundamental. Entonces, hacer un filtro acá, así puede que si yo no lo hago muy bueno, si se fuera de bajo Q, me achataría un poco la señal de la primera armónica porque he elegido un Q no muy bueno. Pero si yo lo tengo muy lejos, entonces no me afectaría en absoluto y podría hacer un filtro muy básico, simplemente con un capacitor y un inductor en serie, sintonizado a la frecuencia del armónico y ya está. Eso es todo lo que necesitaría hacer. Por esa razón, el índice de modulación de frecuencia debería ser, digamos, mucho más alto que 21, obviamente. Bueno, y ahí tienen, fíjense que la SPWM bipolar, el primer set de armónicos me aparece a la frecuencia de la triangular. Eso es lo que puedo observar acá, que sería eso. Después se repiten
periódicamente, digamos, otros armónicos más, porque por la forma que obtengo en la señal, en esta señal que es completamente cuadrada, bueno, me genera repeticiones hacia adelante. Acá tienen lo mismo, pero con MA igual a 1. ¿Qué quiere decir MA igual a 1? Vamos a compararlo con la otra, con MA igual a 0,6. La amplitud de la senoidal es un 60% de la amplitud de la triangular. Acá, la amplitud de la senoidal es igual, idéntica a la amplitud de la triangular. Ahí, fíjense que en la zona central, aquí, ya empieza casi a desaparecer las conmutaciones. Lo mismo de este lado. Obviamente, hasta MA1 todavía es considerado lineal el sistema. Vamos a seguir aumentando. MA 1.2, un 20% mayor la amplitud de la senoidal. Ya desapareció directamente las conmutaciones en la parte central, tanto positiva como negativa. Y podemos seguir aumentando hasta que pasa a ser completamente cuadrado, ¿no? Entonces queda saturado. Ahí pueden ver el espectro de armónicos para una igual carga cuando MA es 1. Fíjense que todavía acá no hay nada en esta zona. Solamente aparece el primer CD armónico donde tiene que estar. Vamos a aumentar un poquito. Cuando aumentamos a 1.2, fíjense que ya aparece acá armónicos alrededor de la fundamental. Y si sigo aumentando, ya después va a terminar siendo lo que es una señal cuadrada, que es esto. El primer CD armónico lo voy a tener al tercero, con un factor de crecimiento de K sobre N. Entonces, yo me voy a dar cuenta que el índice de modulación de amplitud es mayor que 1, si veo acá cercano, ya veo distorsiones. Digo, veo armónicos. Entonces, por esa razón no es conveniente aumentar el índice de modulación de amplitud más allá de 1. ¿Por qué querría yo aumentar el valor en lugar de 1, pasarlo a 1,2? Bueno, ahí yo quisiera que analicen este valor, respecto de este valor. Esto es lo que hago. Fíjense que entre 1 y 1.2 he logrado aumentar más la amplitud del primer armónico. Entonces, no es en vano, digamos, aceptar que tengo armónicos alrededor, pero he aumentado la amplitud del primer armónico. ¿Y qué me sirve aumentar la amplitud del primer armónico? Volvamos al hardware. Yo tengo un hardware, ¿verdad? Es esto. Yo tengo 3D acá. Pero en la carga, yo tengo que aplicar un voltaje a la carga. ¿Qué es lo ideal como voltaje aplicado en la carga? Y el voltaje que más se parezca a la tensión del bus. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una red trifásica, hago un inversor. Sobre ese inversor que diseñé, le aplico la carga a ese inversor. ¿Qué es lo ideal sobre ese inversor? Y de nuevo trifásico, pero, por ejemplo, si en la entrada tengo 310 voltios, en la salida, ¿qué es lo ideal? Y 310 voltios. Porque si yo empiezo a tener menos tensiones, menos voltaje en el bus, y bueno, eso va a quedar limitado en la máxima tensión que voy a poder aplicar a la carga. Entonces, lo ideal es tratar de tener la mayor cantidad de voltaje en el primer armónico. Y sobremodular apunta a eso, con su efecto secundario, que es empezar a visualizar
amplitud o distorsión cercana a la fundamental. Entonces yo puedo aumentar la amplitud del primer armónico, pero ya empiezo a tener distorsión. Acá muestro un ejemplo de hasta qué valor puedo tener un incremento del índice de modulación de amplitud. El índice de modulación de amplitud, hasta 1 va bárbaro. Si sigo aumentando a 2, bueno, puedo mejorar, pero ya se empieza a achatar en esta zona. Y hasta 3 podría utilizarlo, pero el valor máximo obtenible es 4 sobre pi. ¿Por qué 4 sobre pi? Porque ustedes habían visto que este era el espectro Fourier de una señal completamente cuadrada, 4 sobre pi. Así que bueno, más que eso no voy a poder lograr tener. Vamos a la unipolar. SPWM unipolar se obtiene, analógicamente lo puedo lograr de muchas maneras, como generarla, pero una manera sencilla de generarla es con dos señales senoidales contrapuestas en 180 grados. Con eso yo hago la comparación, y acá puse solo 2 pulsos de los transistores, 2 de los 4, y acá tengo en la salida lo que es el voltaje de salida y la corriente de salida. Fíjense que la forma de la corriente ya es mucho más senoidal, y ojo que utilicé el mismo índice de modulación de frecuencia, el mismo índice de modulación de amplitud, o sea 0,6, y la misma carga, el mismo tipo de carga. Ustedes pueden ver que acá se parece más a una senoidal y la corriente también. Entonces, acá tienen la bipolar y la unipolar. Comparen estas dos con estas dos que están acá abajo, ¿no? Fíjense la forma de la unipolar y la forma obtenida en la bipolar. Y vamos a agarrar estas dos que están acá y hacer el espectro de Fourier. Cuando hago el espectro de Fourier, esto es lo que me devuelve para mí mismo MF21 y MA06. La distorsión armónica total, voy a ver, acá hice una comparación, en el bipolar es 3,31 y en el unipolar es 1,51, 1,58. Y me dice, bueno, la distorsión armónica total es la mitad en el unipolar. ¿Y eso me sirve de algo? Y no sé, puede que sí, puede que no. Hay algo mucho más importante que esa medición de calidad. Si ustedes se acuerdan, en 1 kHz estaba el primer CD armónico para el anterior. Bueno, acá aparece el primer CD armónico en 2 kHz. O sea, el primer set de armónicos del unipolar aparece al doble de la frecuencia de la triangular. Y esto sí es un tema muy importante porque yo he logrado alejar, digamos, el espectro sin haber aumentado la frecuencia de conmutación de los transistores. Ahora, realmente aumenté la frecuencia. Fíjense, lo que he hecho acá es como tengo característica unipolar, y acá tengo bipolar, en realidad sí he incrementado la frecuencia. Fíjense la frecuencia con que está computando esto, es mayor que esta. Parecería ser. Lo que pasa es que acá ustedes pueden observar la frecuencia real vista por la forma de corriente sí se ha aumentado. Fíjense, sí se ha aumentado. Y ese efecto lo veo acá. Entonces, para los fines de los transistores, yo con la misma, con el mismo oscilador, con el mismo generador de señal triangular, yo puedo lograr el doble de frecuencia en la señal SPWM unipolar. Entonces, la unipolar no solo se tiene que comparar con la THD, sino también con dónde está su espectro.
Por eso puse acá analizar la frecuencia de los armónicos de ambos. Entonces ustedes pueden ver que en realidad sí es muy importante la unipolar y es mucho más elegible. Siempre voy a elegir la unipolar respecto de la bipolar, porque siempre se parece más, esta forma de tensión se parece más a una senoidal que esta. Entonces, esta forma, si bien puede llegar a ser un poco más complicada porque tengo que generar ceros, tensiones positivas y ceros en la carga, y en esta no, es solamente los transistores trabajan cruzados, o con mutuo así, o con mutuo así, con mutuo así, o con mutuo, los conmuto cruzados nomás. En la otra, los conmuto cruzado, genero cero por arriba, cruzado, genero cero por abajo. O sea, es una manera un poco más compleja en lo que es la técnica de convocación. Pero, en contraposición, tengo mejoras respecto al espectro que es bastante importante. Voy a, Profe, para terminar, sí. ¿puede ser que ahí en la unipolar la contraparte sea que tenemos una menor tensión sobre la carga en la fundamental? ¿O más o menos son parecidas las tensiones? No, la tensión no tiene nada que ver. Las tensiones son completamente diferentes, es verdad. Es verdad. Y bueno, ustedes lo pueden ver en la forma. No es lo mismo la forma de tensión unipolar que la forma de tensión bipolar. Esperen un segundito que voy a hacer una corrida en los dos simuladores. Esperen, a ver, me mostró un error. Voy a salir. Acá tengo un ejemplo de una señal senoidal de un inversor SPWM. Y voy a simular la SPWM unipolar y la bipolar. Y vamos a analizar esas formas de ambas. Bueno, en la primera voy a tomar, en la primera, lo que cambia, fíjense que el hardware es el mismo, lo que cambia es la forma en que yo modulo en una y la forma en que modulo la otra. Ahí es donde está el cambio. Disculpen, se me corrió. Bueno, en la primera, entonces, voy a analizar la tensión diferencial entre este borne y este. ¿Qué pasó? Ah, no me está tomando. Voy a correrlo o no. Vamos a correr esta. Bien. Ahí tengo la forma. Y voy a poner una muestra de la corriente. Ahí tengo la forma. Esta es una técnica de modulación unipolar. Y vamos a la otra, que es la bipolar. Corremos la simulación. Ahí tienen una tensión bipolar y la forma de la corriente bipolar. Ahí pueden comparar
obviamente esto está en 20 amperes y esto está en 40, así que parecería menor, pero las amplitudes en lo que respecta a la corriente son similares, son equivalentes, pero pueden ver el espectro. Si yo acá le cambio el eje y lo pongo en 20, ahí me va a quedar exactamente comparables. Una con la otra. Ahí pueden ver una con la otra. O sea, estas simulaciones las tienen en la carpeta, en el capítulo 6, en la carpeta simulaciones. Ahí tienen estos archivos de PSpice. Lo único que no está es la simulación, el DAT, el archivo .dat, que es esto. Este es el archivo .dat, que es el resultado, la display de simulación. Y bueno, la tienen que correr y bueno, hacen las comparaciones para estas dos técnicas de modulación, unipolar y bipolar, digamos, monofásico. Bueno, vamos a cerrarlo así, ya estamos en el horario. Vamos a decir lo siguiente. El hardware que vamos a utilizar para los inversores va a ser siempre bastante parecido, similar, en donde va a haber cambios en los inversores, va a ser en cómo modulo estos transistores, y ahí es donde está la gran diferencia entre un método y otro que estemos utilizando en la práctica. Este método, que es el SPWM, vamos a hacer un zoom sobre un solo, y ahí pueden ver, fíjense, lo angosto de los laterales, y en la parte central es mucho más ancho. Este método, digamos, es uno de los métodos más utilizados en la práctica. Vamos a ver la clase que viene un método superador de este, aún más todavía, que se está utilizando mucho en la industria para aplicaciones tanto monofásicas como trifásicas. Bueno, y ese sería lo que correspondería a la clase de hoy, y la clase que viene vamos a ver inversores trifásicos. Si alguien tiene preguntas, estoy Profe, ahí dijo dispuesto que a las escuchar. condiciones en las dos SPWM son las mismas, ¿no? Las dos frecuencias y las modulaciones. Sí, ¿Y la sí, sí, diferencia sí. es que las armónicas se alejan el doble o fue casualidad eso? Sí, sí, sí. Yo salí de la simulación, pero te puedo mostrar esta. La voy a correr de nuevo. Ahí vamos. Voy a mostrar solamente corriente. Voy a mostrar las dos. Espera un segundo, te voy a mostrar eso, justamente eso. Ahí la tensión, y ahora pongo la corriente, ¿verdad? Y ahí vamos a la Fourier, ese es el análisis Fourier, y vamos a recortar un poquito en 10 kHz, nos vamos ahí hasta 10 kHz. Y ahí pueden ver, fíjense, el espectro de armónicos, fíjense con qué rapidez se puede hacer, con qué simplicidad se puede hacer el análisis de Fourier del SPWM. O sea, es muy ágil, digamos, hacer esto. En cambio, si ustedes tuvieran que evaluar matemáticamente, sería muy complicado. Y ahí pueden ver que está limpio alrededor de si ustedes quieren acercarse un poquito más, limitándolo a 4 kHz, para ver un poquito mejor esa parte. La frecuencia fundamental es la de la referencia, ¿no? No, este es unipolar. Fíjense que ahí está en 2 kHz, un poquito más Claro, pero arriba. me refiero a la fundamental, esa la de la referencia. Claro, claro. Yo utilizo en los dos casos un índice de modulación de frecuencia de 21, tanto para este como para el otro. En los dos uso lo mismo. ¿En qué cambia uno respecto al otro?
bueno, a ver, voy a mostrarle entonces eso al otro. Este es el otro, digamos, caso. Ahí tienen, lo voy a también poner en 10 kHz, o lo llevo a 4 para que ustedes vean. Lo voy a poner en 10 primero para que lo vean. Fíjense que aparece en 1 kHz, el otro aparecía en 2. Y yo voy a recortarlo en 4, de la misma manera que lo recorté al otro, y ahí pueden ver, fíjense que cercano a 1 kHz tiene el primer set de armónicos en un caso, y en el otro lo tienen cercano a 2 kHz. Fíjense a dónde se fue. Este es el unipolar. Este es el bipolar. El bipolar está a la frecuencia, esta es la frecuencia de la triangular, cercana a 1 kHz, es la frecuencia de la triangular. Sin embargo, el otro está 2 veces la frecuencia de la triangular, el unipolar. Este es el espectro del unipolar y este es el espectro del bipolar. ¿Y qué pasa si nosotros variamos el índice de la frecuencia? Por ejemplo, si lo aumentamos a 500. Y se va a alejar para allá. Se va a alejar, se va a alejar, por ejemplo, si yo en vez de 21 lo hago al doble, y bueno, el primer set de armónicos se va a encontrar al doble, tanto para el unipolar como para el bipolar. Por eso la idea, respondiendo a la pregunta que me habían hecho al principio, de que qué pasa si yo aumento el índice de modulación de frecuencia, y bueno, que el set de armónicos se va para adelante, es una M, esto es AM. Fíjense, ahí está, ahí tienen ustedes este sería la banda base, y este sería, digamos, la carrier, y estas las dos bandas laterales. Y si yo aumento el índice de modulación de amplitud, aumenta las bandas laterales, tal cual ustedes lo veían en AM. Esto es una M. Nada más que nosotros no lo estamos utilizando para eso. Nuestro punto de interés sería, digamos, el set del primer armónico. Este es nuestro punto de interés, digamos. Cuando yo varío la frecuencia también se varían, vio que en el gráfico anterior usted mostraba que teníamos los pulsos en el medio eran más anchos que los extremos. Sí. ¿Eso también se varía cuando cambiamos la frecuencia? No, eso se varía cuando cambio la amplitud. Cuando cambia la amplitud. Bueno, gracias. Bueno, voy a detener la grabación, y si alguien quiere quedarse en línea puede seguir consultando, porque ya terminamos la clase. Muchas gracias y nos vemos en la clase.